Hola, hola, mi gente bella y apasionada del mundo del espectáculo turco. CU Superíndice 3 Moestu, N el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos y preparadusimos para sumergirnos juntos en un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y que nos dejan pensando por duas. Porque hoy vamos a hablar de dos figuras que han cautivado nuestros corazones, dos estrellas que brillan con luz propia, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Su copyright que muchos de ustedes son tan fanáticos como yo de estos talentosos actores, y por eso hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha rondado por aún más menos los sets de grabación Superíndice 3N y los tabloides de espectáculo. Vamos a hablar de esa tensión Superíndice 3N que algunos dicen que existe entre Burak y Neslihan, de esos rumores que susurran sobre una posible mala relación Superíndice 3N, y de si realmente hay algo de lo que vemos en pantalla. Prepárense porque la verdad impacta, y hoy la vamos a revelar. Pero antes de empezar con este bombazo, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQ que se suscriban a nuestro canal. AQ encontraru en las noticias frescas del mundo del espectáculo turco, los chismes calientes, análisis profundos de sus series favoritas, y por supuesto, mucho amor y pasión Superíndice 3N por todo lo que tiene que ver con Turquía. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora con todos ustedes a bordo vamos a empezar. A ver, pongo monos en contexto. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul son dos de los nombres importantes de la televisión Superíndice 3N turca. Con diéresis por 1000 L Galu N indiscutible con una mirada que derrite hasta el corazón Superíndice 3N fruo, y un talento actoral que lo ha llevado a protagonizar con diéresis copyright hitos como Karasevda y Kuruluay, Osman. Ella una belleza ex su Superíndice 3 tica, con una mirada penetrante y una capacidad impresionante para transmitir emociones, que la han consagrado como una de las actrices solicitadas con trabajos memorables como Karasevda y Sefirin Kazeta. Precisamente fue durante las grabaciones de Karasevda, donde los rumores de una tensión Superíndice 3N entre Burak y Neslihan comenzaron a tomar fuerza. En la serie interpretaban a Kemal y Nihan, una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor. Y la química en pantalla era innegable, por Dios, copyright pareja. Pero detrás de cámaras las cosas, al parecer, no eran tan idílicas. Los tabloides turcos comenzaron a publicar noticias sobre supuestos roces entre los actores, sobre diferencias creativas, y sobre una rivalidad que habrá surgido por la atención Superíndice 3N del público. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Burak y Neslihan apenas se dirigían la palabra fuera de las escenas. Imagínense. Ahora bien, es importante aclarar que ni Burak ni Neslihan se han confirmado oficialmente estos rumores. De hecho, en algunas entrevistas han tratado de minimizar la situación Superíndice 3N, asegurando que siempre hubo un ambiente de trabajo profesional y respetuoso en el set de Karasevda. Pero claro, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y la cantidad de rumores que han surgido a lo largo de los aún más menos es difícil de ignorar. Una de las teorías populares sobre el origen de esta supuesta tensión Superíndice 3N tiene que ver con las parejas de los actores. En ese momento Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, la también copyright N talentosa actriz turca que se convirtió Superíndice 3 en su esposa y madre de sus hijos. Y Neslihan estaba casada con Kadir Doyulu, otro actor muy conocido en Turquía. Algunos dicen que Fariye sentía celos de la química que había entre Burak y Neslihan en pantalla, y que eso generó Superíndice 3 cierta incomodidad en el set. Otros afirman que Kadir no estaba muy contento con las escenas de amor entre su esposa y Burak, y que eso también copyright N contribuyó Superíndice 3 a crear un ambiente tenso. Imaginen la situación Superíndice 3N. Una tensión Superíndice 3N silenciosa que se palpaba en el aire, una competencia no declarada que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. Se rumoreaba que Fariye visitaba frecuentemente el set, no tanto para apoyar a su pareja, sino para marcar territorio y asegurarse de que la relación Superíndice 3N profesional entre Burak y Neslihan no trascendiera la pantalla. Drama, drama, drama. ¿Pero copyright tan cierto es todo esto? ¿Hay alguna evidencia real que respalde estas teorías? Bueno, la verdad es que no hay pruebas contundentes. La mayoría de la información Superíndice 3N que circula sobre este tema proviene de fuentes ANU Superíndice 3 ni más, de supuestos testigos que estuvieron presentes en el set de Karasevda.
Y como sabemos, este tipo de información superíndice 3n suele ser poco confiable y susceptible a exageraciones. La magia de los chismes de pasillo. Siempre hay alguien que sabe algo, que escucha superíndice 3 algo, pero nunca hay pruebas concretas. Sin embargo, hay algunos detalles que llaman la atención superíndice 3n. Por ejemplo, es cierto que Burak y Neslihan no se han mostrado juntos en público fuera de las grabaciones de la serie. No han asistido a eventos juntos, no se han seguido en redes sociales, y no han hecho declaraciones públicas el uno sobre el otro. Esto, por supuesto, alimenta a los rumores de una mala relación superíndice 3n. Silencio sepulcral. Un mutismo que para muchos es elocuente que 1000 palabras. La ausencia de interacción superíndice 3n en el mundo virtual y real es una prueba, según algunos, de que la relación superíndice 3n entre ambos actores no era precisamente de amistad. Pero también copyright n es cierto que ambos actores son muy reservados con su vida personal, y que prefieren mantener su distancia de los medios. Además, es común que los actores que interpretan a parejas en la ficción superíndice 3n eviten mostrarse juntos fuera de la pantalla, para no confundir al público y no alimentar rumores innecesarios. ¿Estrategia de marketing o simple prudencia? La línea es muy delgada, y cada uno puede interpretarlo a su manera. Lo cierto es que en un mundo donde la vida privada de las celebridades es constantemente escrutada, la discreción superíndice 3n puede ser una forma de protección superíndice 3n. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Realmente existe una tensión superíndice 3n entre Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul, o todo es producto de la imaginación superíndice 3n de los tabloides? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un poco compleja. La verdad es un laberinto. Una marau más menos de rumores, especulaciones y verdades a medias que dificultan discernir la realidad. Es probable que, como en cualquier ambiente de trabajo, hayan existido diferencias de opinión superíndice 3n o roces ocasionales entre Burak y Neslihan durante las grabaciones de Karasevda. Es natural que dos personas con personalidades fuertes y con visiones creativas distintas no siempre es tu copyright n de acuerdo en todo. El ego de las estrellas. A veces la pasión superíndice 3n por el trabajo y la ambición superíndice 3n por destacar pueden generar fricciones, especialmente en un ambiente tan competitivo como el de la televisión superíndice 3n. Pero de agua a afirmar que existe una enemistad declarada o una mala relación superíndice 3n, hay un trecho muy largo. Es posible que la tensión superíndice 3n que algunos perciben sea simplemente el resultado de la presión superíndice 3n medio ultica, de los celos de las parejas, y de la propia naturaleza competitiva del mundo del espectáculo. La sombra de los celos. Un sentimiento humano que en el mundo del espectáculo se magnifica y se convierte en combustible para los rumores y las especulaciones. La química en pantalla puede ser interpretada como algo generando inseguridades y desconfianzas. Además, no podemos olvidar que Karasevda fue una serie muy exitosa, que generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3n en el público. Y en estos casos, es común que los medios traten de buscarle la quinta pata al gato, de inventar historias para mantener viva la atención superíndice 3n. El negocio del chisme. Los tabloides saben que las historias de amor y odio entre las celebridades venden, y no dudan en explotar cualquier rumor o especulación superíndice 3n para aumentar sus ventas y su audiencia. Lo que es innegable es que Burak Uzupárrafo y Neslihan Atagul son dos profesionales consumados, que supieron dejar de lado cualquier diferencia personal para dar lo mejor de su en Karasevda. Su química en pantalla fue evidente y su actuación superíndice 3n fue impecable. Y eso es lo que realmente importa. El profesionalismo ante todo. A pesar de cualquier tensión superíndice 3n o diferencia personal, Burak y Neslihan demostraron su compromiso con el proyecto y su capacidad para interpretar a sus personajes de manera convincente. Porque al final del día, lo que queda es el trabajo, el legado que dejan estos actores en la televisión superíndice 3n turca. Y tanto Burak como Neslihan han demostrado con creces su talento y su capacidad para emocionar al público. Asu que se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es celebrar su trabajo y reconocer su contribución superíndice 3n al mundo del espectáculo. Y para aún más menos adir a su talento, ambos mostraron una gran inteligencia emocional en la forma en que manejaron la situación superíndice 3n públicamente, optando por el silencio y la discreción superíndice 3n en lugar de alimentar los rumores.
Y hablando de celebrar, creo que es un buen momento para hacer un pequeño más menos o paru copyright tesis y hablar un poco sobre el presente de estos dos talentosos actores. Como les menciono copyright al principio, Burak Uzuparrafoibit ha seguido cosechando con diéresis copyright citos con sus proyectos recientes. Su papel en Kuruluay, Osman lo ha consolidado como uno de los galanes queridos de Turquía, y su popularidad no deja de crecer. Y además estuvo felizmente casado con Fariye Ebsen, y son padres de dos hermosos más menos os. Una familia preciosa. Y la pareja, a pesar de los rumores del pasado, se muestra su superíndice 3 lida y enamorada, desmintiendo cualquier especulación superíndice 3N sobre posibles crisis matrimoniales. Por su parte, Neslihan Atagul también copyright N ha seguido brillando con luz propia. Después copyright S de su paso por Karasevda, protagonizó superíndice 3 la serie Sefirin KZ, donde volvió superíndice 3 a demostrar su talento y su capacidad para emocionar al público. Y aunque tuvo que abandonar la serie por problemas de salud, estamos seguros de que pronto la veremos de regreso en la pantalla, con nuevos proyectos que nos dejaron sin aliento. Y por supuesto sigue casada con Kadir Doyulu, y se les ve muy enamorados. La pareja además se ha convertido en un referente de estilo y elegancia en Turquía, y su relación superíndice 3N, a pesar de los altibajos, se mantiene fuerte y unida. Asu que como ven, tanto Burak como Neslihan viviendo momentos muy felices en sus vidas personales y profesionales. Y eso es lo que realmente importa. Asu que dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y celebremos su talento y su con diéresis copyright cito. Y recordemos que detrás de cada estrella, hay una persona con sus propios sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración superíndice 3N. Bueno, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre la supuesta tensión superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Como vimos, la verdad es un poco compleja de lo que parece, y es difícil saber con certeza que copyright es lo que realmente ocurrió superíndice 3. Pero lo que sabemos es que ambos son dos grandes actores, que han sabido dejar de lado cualquier diferencia personal para dar lo mejor de su en la pantalla. Y al final, su talento y profesionalismo es lo que realmente importa y lo que debemos celebrar. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que realmente existe una tensión superíndice 3N entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es producto de la imaginación superíndice 3N de los medios? Quiero saber su opinión superíndice 3N. No se corten y cuenten todo. ¿Han escuchado algún otro rumor jugoso? Compártanlo con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias por todo su apoyo. Ustedes son el motor de este canal. Sin su pasión superíndice 3N y su interu copyright S, nada de esto será posible. Y recuerden en nuestro canal siempre encontraru las noticias frescas del mundo del espectáculo turco, los chismes calientes, análisis profundos de sus series favoritas, y mucho amor y pasión superíndice 3N por todo lo que tiene que ver con Turquía. Asu que no se lo pierdan. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraru contenido exclusivo y adelantos de nuestros superíndice 3 vídeos. Los esperamos. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente bella. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden siempre la verdad es tu bayu afuera, pero a veces es mejor disfrutar del chisme. Cara guiño.